En el año 1535, la Iglesia Católica emitió un edicto. El edicto prohibía cualquier actividad entre las 3 y las 4 de la mañana. Cualquier persona despierta a esa hora, haciendo cualquier cosa que no fuera estar tumbada en la cama, era sospechosa de brujería o de haber sido corrompida por el demonio. No es leyenda, no es interpretación. Es un decreto eclesiástico documentado, emitido para prevenir lo que la Iglesia del siglo XVI llamó el auge de las prácticas demoníacas nocturnas. Esa es la razón por la que hoy, 5 siglos después, cuando alguien se despierta a las 3 de la madrugada, el primer pensamiento que tiene es miedo. La Iglesia tardó 500 años en instalar ese miedo. Esta noche vamos a desinstalarlo. Soy Aurelio, tengo 58 años y lo primero que quiero decirles es esto. Si se despertaron a las 3 de la mañana esta semana, si se despertaron a esa hora sin razón aparente, con el cuerpo quieto pero la mente completamente alerta, no les pasó nada malo. Les pasó exactamente lo que el rey Salomón, el Islam y la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos esperaban que pasara. El problema no es que se despertaron, el problema es lo que les enseñaron a pensar cuando eso ocurre. Empecemos por una pregunta que parece simple, y no lo es. ¿Por qué la iglesia de 1535 necesitaba un edicto específico para controlar lo que la gente hacía entre las 3 y las 4 de la mañana? Los edictos no se emiten para controlar comportamientos que no existen. Si la Iglesia del siglo XVI necesitaba prohibir explícitamente la vigilia nocturna, es porque había personas que se levantaban a esa hora de forma habitual y hacían algo con ese tiempo. ¿Qué hacían? Oraban, solos, sin sacerdote, sin misa, sin ningún intermediario que validara su experiencia. Y eso, en la lógica del poder eclesiástico del siglo XVI, era exactamente lo que la institución no podía tolerar. Un feligrés que tiene experiencias espirituales directas en la soledad de la madrugada no necesita tanto al cura del domingo. El edicto no fue para proteger a las personas del demonio. Fue para proteger a la institución de las personas que hablaban con Dios sin permiso. Pero hay algo que hace que este edicto sea extraordinariamente revelador. Y es que la misma institución que lo emitió en 1535 había enseñado exactamente lo contrario durante los primeros 12 siglos de su historia. San Hipólito de Roma vivió entre el año 170 y el 235. Es uno de los padres de la Iglesia más importantes del período formativo del cristianismo. Escribió en griego, vivió en Roma y dejó un texto que se llama la Traditio Apostólica, la tradición apostólica, que describe las prácticas que la Iglesia primitiva consideraba esenciales para la vida cristiana. En ese texto, en el capítulo dedicado a la oración nocturna, Hipólito escribió lo siguiente: a medianoche, levántate y ora. ¿Por qué? Porque los ancianos de la fe que nos transmitieron esta práctica enseñaron que en esa hora toda la creación descansa un instante para alabar al Señor. Las estrellas, los árboles, las aguas se detienen y todos los coros de los ángeles que sirven a Dios lo alaban en esa hora junto con las almas de los justos. No soy yo quien lo dice, es San Hipólito. Siglo III. Padre de la Iglesia. La hora de las 3 de la mañana no era la hora del demonio, era la hora en que los ángeles cantan. Y la Iglesia primitiva enseñaba que el cristiano que se levantaba a esa hora se unía a ese coro. Durante los primeros siglos del cristianismo, la oración nocturna no era una práctica de monjes especiales con vocaciones excepcionales, era la norma. Las vigilias, que la tradición latina llamó maitines en el oficio monástico, se celebraban a las 3 de la mañana como la hora de oración más cargada de significado del día litúrgico. No a las 12 de la noche, no al amanecer.
a las 3, porque las 3 era el punto exacto en que la noche alcanzaba su profundidad máxima y comenzaba a virar hacia el día. El momento de mayor quietud. El momento en que, según Hipólito, la creación entera se detenía un instante. Ese era el momento que la iglesia primitiva eligió para orar. 12 siglos después, la misma institución emitió un edicto declarando ese mismo momento como el más peligroso de la noche. No porque hubiera cambiado la hora, porque había cambiado el propósito de la institución. Ahora necesito llevarlos a lo que el rey Salomón entendía sobre la noche profunda. Y para eso necesito que dejen de pensar en las 3 de la mañana como una hora del reloj. Piénsenla como lo que es: el último tercio de la noche. Ese concepto, el último tercio de la noche, aparece en los 3 sistemas espirituales que más seriamente investigaron lo que ocurre en el mundo invisible durante las horas de oscuridad. El Testamento de Salomón, el texto que describe cómo el rey construyó el templo sometiendo a los 72 demonios, tiene un detalle que pocos mencionan. Los demonios que Salomón interroga describen sus horas de actividad. No todos actúan en el mismo momento. Algunos operan al atardecer, otros a medianoche, otros en las horas previas al amanecer. Salomón no pregunta cuándo actúan para saber cuándo temer. Pregunta para saber cuándo actuar. La pregunta correcta sobre la noche no es ¿a qué hora el demonio es más poderoso? La pregunta correcta es ¿a qué hora la permeabilidad entre lo visible y lo invisible es mayor? Y la respuesta de Salomón es en el último tercio. Cuando los demonios están más activos, también lo están las fuerzas contrarias. El mismo momento en que Hipólito dice que los ángeles cantan. No hay contradicción. Es el mismo fenómeno visto desde 2 lados de la misma puerta. El rey David, el padre de Salomón, lo describió antes que su hijo. El Salmo 119, versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte a causa de tus justos juicios. No es metáfora. David describe una práctica real: levantarse de noche para orar. El Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. El hebreo usa la palabra ashmurot, guardias de noche, vigilias. El sistema hebreo dividía la noche en 3 guardias. La última guardia corresponde exactamente al periodo entre las 3 y el amanecer. Salomón heredó esa comprensión de su padre. Y el Eclesiastés, capítulo 2, versículo 23, contiene una frase que siempre me ha parecido mal interpretada. Aún de noche su corazón no reposa. La Iglesia lo enseñó como queja, como descripción del hombre agotado. Salomón no se está quejando. Está describiendo al hombre cuya mente está verdaderamente viva. El que en el silencio de la noche no puede apagar lo que piensa porque lo que piensa es demasiado importante para apagarlo. No es insomnio, es convocatoria. Ahora quiero hablarles de lo que el Islam dice sobre esta hora, porque en ningún lugar encontré una descripción más directa, más clara, más sin rodeos de lo que ocurre entre las 3 y las 5 de la mañana. El hadiz auténtico del profeta Muhammad, recogido en la colección de Al-Bujari en el capítulo de las oraciones nocturnas, dice esto: Nuestro Señor, bendito y exaltado sea, desciende cada noche al cielo de este mundo cuando queda el último tercio de la noche y dice: ¿Quién me invoca para que le responda? ¿Quién me pide para que le dé? ¿Quién me pide perdón para que le perdone? Cada noche, no en circunstancias especiales, no en noches de Ramadán, no reservado para los santos y los maestros espirituales. Cada noche, en el último tercio, Dios, según el hadiz del profeta, literalmente se acerca al que está despierto entre las 3 y las 5 de la mañana. La oración que el Islam llama Tahajjud o Qiyam al-Layl se realiza exactamente en esa franja. No es oración obligatoria, es voluntaria.
Pero el mismo texto que la describe como voluntaria dice que es la más poderosa de todas, la única hora en que Dios hace la pregunta: ¿quién me invoca? Y espera. Y si nadie está despierto para responder, la pregunta queda sin respuesta hasta la siguiente noche. Piensen en eso por un momento. Hipólito de Roma en el siglo III. Los ángeles cantan a Dios en esa hora. David en el Salmo 119. A medianoche me levanto para alabarte. El profeta Muhammad en el Hadís. Dios desciende al último tercio de la noche y pregunta quién le invoca. 3 fuentes, 3 tradiciones, 3 siglos distintos, el mismo mensaje. Y en el año 1535, la institución que heredó toda esa sabiduría emitió un decreto diciendo que quien estuviera despierto en esa hora era sospechoso de brujería. No por error, no por ignorancia, por cálculo. Necesito decirles algo sobre la biología antes de continuar. Porque hay personas que leerán lo que estoy diciendo y pensarán, pero es que simplemente tengo el sueño ligero. Me despierto a las 3 porque mi ciclo de sueño funciona así. Eso es correcto, y no contradice nada de lo que estoy diciendo. El cuerpo humano adulto atraviesa ciclos de 90 minutos durante la noche. El sueño más profundo, el sueño de ondas lentas, ocurre en las primeras horas. A partir de la 3ª o 4ª hora de sueño, los ciclos se vuelven más ligeros. El sueño REM, el sueño de los sueños, el más activo desde el punto de vista cerebral, se concentra en la última parte de la noche. Y a partir de las 3 de la mañana, el cuerpo humano empieza a producir cortisol. No por estrés, por diseño. El cortisol matutino es la hormona que prepara el organismo para despertar. Empieza a las 3, alcanza su pico al amanecer. Es el reloj biológico del cuerpo. La melatonina, la hormona del sueño, empieza a disminuir exactamente en esa franja. Dicho de otra manera, el cuerpo humano está diseñado para salir naturalmente del sueño más profundo entre las 3 y las 5 de la mañana. Si alguien se despierta regularmente en ese periodo, la primera explicación posible es perfectamente fisiológica. La segunda posibilidad no la excluye. Que el cuerpo haga exactamente eso, que esté diseñado para emerger del sueño a esa hora, no es argumento contra lo que Hipólito, David, Salomón y el Islam describieron. Es argumento a favor. Si el cuerpo humano está construido para despertar precisamente en la hora en que 3 tradiciones independientes dicen que la comunicación con lo divino es más directa, la pregunta no es si eso es coincidencia. La pregunta es, ¿qué hace uno con ese momento? Quiero contarles algo que nunca había contado aquí. Mi abuela Carmen vivió en Guanajuato hasta que murió, en el barrio de Pastita, en una casa de adobe con patio interior y una bugambilia que en temporada cubría toda la pared sur. Era católica, completamente, sin cuestionamientos. El rosario colgado sobre la cabecera, la imagen del Sagrado Corazón en la sala, la misa del domingo sin falta desde los 8 años hasta el último que pudo caminar. Y sin embargo, desde que tengo memoria, mi abuela Carmen se despertaba entre las 3 y las 4 de la mañana. No porque tuviera insomnio, no porque estuviera enferma. Se levantaba, se envolvía en un rebozo, se sentaba en la silla de su cuarto con una vela pequeña y rezaba en silencio durante 1 hora, sin misal, sin rosario, sin ningún texto, solo ella y el silencio. Una vez le pregunté, «Abuela, ¿por qué se levanta a esa hora?» Me miró como quien responde algo que no debería necesitar explicación, y me dijo, «Es la hora en que el mundo está quieto y Dios escucha mejor». Tenía 82 años. No había leído a San Hipólito, no sabía que el profeta Muhammad había dicho algo parecido. No había abierto el testamento de Salomón, pero tenía la misma comprensión que todos ellos.
transmitida de abuela en abuela, de generación en generación, en el silencio de los patios de adobe de Guanajuato, sobreviviendo al edicto de 1535, sobreviviendo a 5 siglos de "Es la hora del diablo", sobreviviendo sin nombre, sin texto, sin institución que la respaldara. Solo la sabiduría de una mujer que sabía, sin haberlo leído en ningún libro, que hay una hora en que el mundo está quieto, y que esa hora no es para tenerle miedo. Quiero que sepan por qué esa sabiduría sobrevivió en las abuelas y no en los catecismos. Los catecismos los escriben las instituciones. Las abuelas transmiten lo que vivieron. Mi abuela Carmen no pudo decirme por qué esa hora era distinta. No tenía el vocabulario teológico para explicarlo, pero lo sabía. Hipólito lo escribió con palabras técnicas y latín eclesiástico. Toda la creación descansa un instante para alabar al Señor. Mi abuela Carmen lo dijo en 3 frases en la cocina de Pastita. Es la hora en que el mundo está quieto y Dios escucha mejor. Son exactamente la misma observación. El edicto de 1535 pudo prohibirles a los hombres levantarse en esa hora. No pudo prohibirles a las abuelas saber que algo ocurría en ese silencio. Entonces, ¿qué significa que te despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana? Voy a darles 3 respuestas. La primera es fisiológica. Tu ciclo de sueño llegó a su parte más ligera. Estás en la zona de sueño REM o saliendo de ella. El cortisol comenzó a activarse. El cuerpo está haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer. Si vuelves a dormir en 15 o 20 minutos, no pasó nada. El ciclo continúa. Si no puedes volver a dormir, hay una razón por la que no puedes. Y la razón nos lleva a la segunda respuesta. La segunda es espiritual, no en abstracto, en el sentido exacto en que Salomón, David, Hipólito y el Hadís del profeta describieron. Estás despierto en la hora en que la permeabilidad entre lo visible y lo invisible es máxima. Lo que haces con eso importa. La respuesta de la iglesia primitiva era levantarte y orar. La respuesta del Islam es el tahajjud. Levantarte y pedirle a Dios directamente lo que necesitas, porque en esa hora Él está haciendo la pregunta. La respuesta de mi abuela era sentarse en silencio con una vela. 3 respuestas, la misma instrucción. No quedarse en la cama mirando el techo esperando a que vuelva el sueño. Levantarse, hacer algo con ese silencio. La tercera respuesta es la que la iglesia de 1535 no quería que supieran. Si te despiertas a las 3 de la mañana y orás solo, sin misa, sin cura, sin sacramento, sin ningún intermediario entre tú y lo que sea que estés invocando, esa oración es completamente válida. No necesitas permiso, no necesitas que nadie la valide. El Hadís dice que Dios pregunta ¿quién me invoca? No dice ¿quién me invoca con la bendición de un sacerdote ordenado? Dice ¿quién me invoca? La respuesta correcta a esa pregunta, a las 3 de la mañana, en el silencio de tu cuarto, es la misma que daba mi abuela Carmen. Estar despierto, estar quieto y hablar. Les voy a dejar algo concreto antes de terminar. El Salmo 63, versículo 6 al 8. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche medito en ti, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ese es el texto que David escribió para las horas de la madrugada, no para el miedo, para el apego. Si esta noche se despiertan entre las 3 y las 5 y no pueden volver a dormir, no miren el teléfono. No cuenten los minutos que faltan para el despertador. No piensen en lo cansados que van a estar mañana. Recuerden lo que mi abuela Carmen sabía sin haberlo leído en ningún libro. El mundo está quieto, y en esa quietud hay algo que no se escucha de día. Eso
No es la hora del diablo. La iglesia de 1535 les mintió. Esa es la hora en que los ángeles cantan. Y si están despiertos, pueden escucharlos. Soy Aurelio. Que duerman bien o que no duerman, dependiendo de lo que necesiten esta noche.